Bueno, ahora hoy vamos a empezar a ver un poco la cuestión de la legislación, ¿no? El derecho penal tiene que interpretar básicamente leyes, de modo que las leyes no salen de la nada ni se han formado de la nada. Tenemos códigos, tenemos leyes penales especiales, tenemos disposiciones extravagantes, leyes no penales. ¿Cuál ha sido la dinámica de la legislación penal? No me voy a remontar a los romanos, al digesto, etcétera, sino veamos qué pasa a partir del siglo XVIII. No lo voy a aburrir con cosas anteriores. Bueno, a partir del siglo XVIII comienza todo el movimiento llamado de codificación. Y los códigos empiezan a viajar, ¿no? Antes viajaban por correo, ahora viajan por internet. Cada uno trata de tomar modelos de códigos, van pasando por el mundo distintos modelos de códigos. Pero, ¿qué significa este movimiento codificador? Es decir, antes de fines del siglo XVIII no había códigos. No, lo que cambia es el concepto de código. Cuidado. Antes del siglo XVIII también se llaman códigos, el digesto también se llama un código de Justiniano. Es decir, códigos eran recopilaciones como eran las recopilaciones españolas, la recopilación de leyes de India, la nueva recopilación, la novísima recopilación de leyes de España, como eran las ordenações en el reino portugués, las manuelinas, las filipinas. Es decir, las recopilaciones eran reuniones de leyes. El viejo concepto de código, el concepto preiluminista de código, eran recopilaciones de leyes. Recopilaciones de leyes que, incluso en el derecho inglés siguieron esta práctica, aunque el derecho inglés tenía el common law que trataba de unificar el derecho penal de alguna manera, en algunos principios generales, pero eran una serie de leyes. Últimamente no, últimamente ya ha pasado el derecho penal en Inglaterra también al statute law, pero este concepto de código moderno, del movimiento de codificación, comienza a fines del siglo XVIII y se inspira en el enciclopedismo. La enciclopedia fue una colección de veintitantos volúmenes publicados entre 1751 y 1772 por Diderot y D'Alembert, que trató de reunir todo el saber de todas las ciencias en esos volúmenes. Es decir, tratar de ordenar en volúmenes todo el saber científico para confrontar con el oscurantismo que venía desde la Edad Media, etc. ¿no? Este afán enciclopédico, este afán de juntar todo, de reunir, de ordenar los conocimientos, pasa del enciclopedismo al plano jurídico, al plano legal, jurídico, con la codificación. Es decir, a partir de entonces podemos comparar códigos. Se habla de derecho penal comparado, en realidad es legislación penal comparada cuando comparamos códigos. Y este concepto moderno de código procura reunir en una ley, un código después de todo es una única ley, todas las disposiciones concernientes a una materia determinada del derecho. Código civil, el código penal. Es una ley que ordena sistemáticamente todas las normas legales que se refieren a una rama jurídica. ¿Por qué lo hace? Porque es una forma de facilitar la comprensión y de facilitar la aplicación de esa rama jurídica. Facilitar la comprensión y la aplicación para hacerla clara, porque el amontonamiento de leyes produce una confusión, una inseguridad jurídica
una imprevisibilidad, una dificultad para que el habitante tome conciencia de la ilicitud. No se sabe exactamente qué es lo que está prohibido, qué es lo que no está prohibido. Una ley dice una cosa, otra ley dice otra. La ley posterior deroga la anterior, la deroga, no la deroga, no lo sabemos, están todas las leyes juntas en una recopilación, en una ordenación. Esto trata de resolver este problema, acabar con la confusión, dar cierta seguridad a la legislación, y por eso no llama la atención que el primer código en este sentido moderno, en este sentido unificador, enciclopedista, sistematizador de todas las disposiciones de una materia, haya sido un código penal. Fue el código pionero, algunos discuten si es código o no código en este sentido, pero sí, creo que lo es. Es el código penal de Pedro Leopoldo de Toscana, del Gran Ducado de Toscana, en 1786. También llamado Código Leopoldino, que es la primera experiencia legislativa europea en que se deroga la pena de muerte. Toscana deroga en 1786 la pena de muerte. La Revolución Francesa, en 1791, sanciona un breve código penal muy breve, muy limitado, en función de penas fijas. Pero realmente el movimiento codificador toma impulso a partir de los primeros años del siglo XIX. Con el Código de Austria de 1803, obra de Zeiler y de Sonnenfels, con el código llamado Código Napoleón, Código Penal Napoleón, de 1811, y el Código de Baviera, de 1813, obra de Feuerbach. Hay en estos dos códigos últimos, entre el Código Napoleón y el Código de Baviera, hay una verdadera confrontación de modelos. El Código Napoleón era un código cruel, un código duro, fundado básicamente en las ideas de Jeremy Bentham, es decir, en el pragmatismo benjamiano, sobre todo. Un código que establecía pena de muerte a rolete, la distribuía con enorme generosidad, mantenía la marcar a fuego a los condenados, preveía cosas tales como la amputación de la mano al parricida antes de ejecutarlo. A este modelo de Código Napoleón de 1811 se opone el Código de Baviera de 1813, como les decía, obra de Feuerbach, y de inspiración criticista, es decir, contractualista, a diferencia de lo que era toda la inspiración benjamiana del Código Napoleónico. Las partes especiales de los códigos ordenan los delitos en orden a bienes jurídicos afectados, a bienes jurídicos lesionados. Y la diferencia estructural se ve claramente en la ordenación de la parte especial del Código Napoleón y del Código de Baviera. En el Código Napoleón son los delitos contra el Estado, fundamentalmente contra el emperador, etcétera, los que encabezan la parte especial. Los delitos contra las personas vienen después. En el Código de Baviera, lo que encabeza la parte especial son los delitos contra la persona, y los delitos contra el Estado son los que vienen después, los que vienen luego. En esta ordenación de delitos de la parte especial, muchas veces se ha tomado como criterio el decálogo. Primero delito contra la religión y después contra el Estado, etc. Feuerbach invierte esto, pone los delitos contra la persona, el homicidio, encabeza la parte especial. Eso lo notamos en nuestro código, que es nieto del código de Feuerbach, y en consecuencia conserva esta ordenación de los delitos conforme a bien jurídico afectado, comenzando con el delito de homicidio.
El destino que tuvieron estos dos códigos fue, como modelos, fue dispar. El código de Napoleón, el código de 1811, inspiró en la misma Alemania el código prusiano de 1851, que en 1871, en el momento de la unificación alemana, bajo el imperio bajo Prusia, el código prusiano se convierte en código del imperio alemán y tiene vigencia con reformas, contrarreformas, etcétera, hasta 1974. El código de Baviera fue imitado por varios códigos preunitarios alemanes, pero como vemos por lo que dije antes, lo que predominó fue el código de Prusia, que respondía al modelo napoleónico, no al modelo bávaro. Sin embargo, curiosamente, el modelo bávaro, a través de la traducción francesa de Vatel, como lo recordé varias veces, viene a dar a América del Sur y se convierte en código penal en la Argentina y también en Paraguay. Destinos que tienen, como les decía al comienzo, los códigos viajan por correo en toda esa época, y así es que fue el destino que tuvieron estos dos modelos a los que me refería hace un momento. Paralelamente en Estados Unidos, con influencia de Feuerbach un poco, con influencia mezclando a Bentham con Feuerbach, etc., Edward Livingston prepara un proyecto de código penal para Luisiana. Luisiana era un estado muy especial que pasó por distintos poderes de España, Francia, de Francia, Estados Unidos, y ese proyecto de código penal para Luisiana de 1825, Livingston lo adapta y lo presenta, creo que siendo él senador, lo presenta como proyecto para la legislación penal federal, pero no tiene éxito en eso. Sin embargo, el proyecto Livingston fue traducido al castellano en Guatemala y se convirtió en modelo, porque se convirtió un poco en bandera de los liberales centroamericanos, de la lucha entre conservadores y liberales en América Central, y entonces finalmente fue sancionado como código virtualmente en Nicaragua. Es interesante que esto que no se aplicaba a las comunidades indígenas. Es la primera vez, el primer reconocimiento, 1837, me parece que es lo de Nicaragua. Es el primer reconocimiento que se hace de un texto, en un texto legal, del derecho que regula las comunidades indígenas separado del derecho del resto del país, ¿no? Y dos sistemas penales que funcionan independientemente. No sé cómo habrá funcionado en la realidad, pero en definitiva así fue. El Código Austríaco de 1803 tiene un destino bastante especial. Junto con el Código de Livingston y junto con el proyecto que había hecho para Portugal de Código Penal en 1786, Pascual José de Melo Freire, que no fue aprobado, lo hizo por encargo de la Reina María la Loca la llamaban. Sin embargo, ese proyecto no obtuvo sanción en Portugal, pero influyó de alguna manera junto con el Código Austríaco de 1803, como les decía, junto con el Código Livingston, en la primera obra de codificación original de nuestra región, que fue el Código Criminal del Imperio de Brasil, el Código Criminal del Imperio de Brasil, de 1830. Obra bastante original, fue traducida al francés, tuvo repercusión en la legislación comparada, en la codificación europea a través de esto. En Nápoles, en 1799, cae la República Partenopea, había sido ocupada por los franceses. Sin embargo, en 1819 se impone un nuevo código penal
sobre modelo más o menos napoleónico, que pese a que responde al absolutismo de la restauración borbónica después de la caída de la República Partenopea en 1799, donde lo fusilan a Pagano y una cantidad de gente, los Borbones vuelven al poder, un poder absoluto, y bueno, sancionan en 1819 un código penal en general respondía más bien a la línea napoleónica. Este código, por azares del destino, y azares de cierta contradicción, influye también en España, donde los liberales, rechazando ya la novísima recopilación, las leyes penales de la novísima recopilación, sancionan un código penal en 1822 que tiene un extrañísimo destino. Como inmediatamente se produce la restauración de nuevo en España, se duda que el Código Penal de 1822 haya tenido real vigencia, porque al restaurarse la monarquía borbónica, la monarquía absoluta, se restablece la vigencia de la novísima recopilación. De modo que en España es muy dudoso que este código haya tenido alguna vigencia. Sin embargo, el Código Español de 1822 viaja a América Latina y se convierte en El Salvador, en la República del Salvador, en el primer código penal sancionado en nuestra región, en 1826. Se han perdido las actas, se ha perdido un incendio en el archivo de Guatemala, etc. Se perdió la documentación, pero efectivamente sí se sabe que en 1826 el Código Español de 1822 fue sancionado como Código Penal de la República del Salvador. El mismo Código Penal de 1822 es adoptado en Bolivia, el Código Santa Cruz de 1830, es sancionado en Veracruz como Código del Estado de Veracruz en 1835, es sancionado como primer código ecuatoriano en 1837, y la vigencia de este código, que no había tenido vigencia, o es dudosa la vigencia que hubiese tenido en España, perdura como código de Bolivia hasta 1970, nada menos que hasta 1970. Les hablé hace un momento como primera obra creativa, digamos, legislativa de creación que tuvimos acá en la región, fue el Código Criminal do Império do Brasil de 1830. Este código viaja a Europa y influye la codificación, la tardía codificación española de 1848, en la cual tuvo gran participación Joaquín Francisco Pacheco, uno de los penalistas más importantes de España, que después se hace famoso con el comentario al Código Penal, justamente. El Código de 1848 tuvo reformas en el Código Español de 1848, tuvo reformas en 1850, en 1870, y realmente en estas versiones, sea el Código de 1848, 1850, 1870, son adoptadas en general en América Latina. Uno u otro en algún momento son adoptadas por los países latinoamericanos, con algunas excepciones. Es decir, bueno, Haití, la República Dominicana siguen teniendo el Código Napoleón. En Ecuador, el dictador García Moreno se le ocurre adoptar como modelo el proyecto belga, el Código Belga de 1867, obra de House. En la Argentina, como les decía, tomamos el Código de Baviera a través de la traducción de Batel, en Paraguay en algún momento. Venezuela toma el Códice Zanardelli, al que me voy a referir hace un instante, pero incluso Venezuela, antes de adoptar el Códice Zanardelli, también tuvo algunos de los códigos españoles. Es decir, salvo estas excepciones,
los códigos españoles viajan y son sancionados en el resto de los países de nuestra región. Hay, entre estos, me referí hace un momento en Europa a modelos nuevos que habían surgido, el Código belga de 1867, obra de Hauss, como decía, el Código holandés de 1881, obra de Moderman, y el código italiano que se llama de Zanardelli. Zanardelli realmente era el ministro de Justicia, digamos, que lo sancionó, pero era toda una comisión de penalistas que trabajó sobre ese código. Se vuelven de alguna forma modelos o influyen la codificación latinoamericana. El Códice Zanardelli es un código liberal, un código donde expresamente se reconoce el libre albedrío, y pierde vigencia. Es el primer código de la Italia unida, ¿no? Están antes los códigos en Italia, los códigos preunitarios de los distintos reinos, principados, ducados, etc. El primer código de la Italia unida de 1889 es el Códice Zanardelli. Que mantiene vigencia hasta el Códice Rocco de 1930. Y cabe aclarar que el Códice Zanardelli no solo inspira o prácticamente en gran medida el Código venezolano, el Código Penal venezolano es una traducción en gran parte del Zanardelli, pero el Zanardelli originario mantiene vigencia con algunas reformas, supresión de la pena de muerte, etcétera. Mantiene vigencia en el Estado Vaticano. El Estado Vaticano adopta la legislación italiana en el Tratado de San Giovanni Laterano, en el Tratado de San Juan de Letrán de 1929, pero cuando Italia sanciona el Códice Rocco, el Estado Vaticano mantiene hasta hoy el Códice Zanardelli con esas reformas que había referido. El Códice Rocco. El Códice Rocco de 1930 es el código fascista, el código de fascismo, inspirado en, como les dije en clases pasadas, en cierta filosofía de Giovanni Gentile. Para mí el garante filosófico del código Rocco fue Giovanni Gentile. Se llama Códice Rocco también porque Alfredo Rocco, no el jurista, no el penalista, no Arturo Rocco, sino el hermano Alfredo Rocco, era el ministro de Justicia de Mussolini. Entonces lleva el nombre del ministro de Justicia realmente. Pero también fue hecho por una comisión, etcétera, fue discutido, hubo un proyecto, etcétera, un código realmente, ¿por qué digo que lleva la impronta del garante filosófico de Giovanni Gentile? Bueno, por lo que le expliqué vez pasada, para Giovanni Gentile la libertad estaba en Dios, la libertad absoluta solo era Dios. El ser humano no era libre absolutamente, era libre relativamente. Había seres humanos bastante libres, otros poco libres, y en el medio algunos que eran medio libres y medio determinados. Y entonces, para las muy libres, penas retributivas; para los poco libres, medidas de seguridad; y para los que estaban en el medio, el doppio binario, la doble vía. Primero le neutralizo el uso de la libertad con la pena retributiva, y después le digo, bueno, mira, desde ahora que vas a seguir preso por tiempo indeterminado, pero no te preocupes que ya no es a título de pena, sino a título de medida de seguridad. Esta doble binario, esta doble vía de pena y medida de seguridad pasa a América Latina porque el Códice Rocco influye dos legislaciones especialmente latinoamericanas. Uno es el Código Uruguayo, el Código Penal de la República Oriental del Uruguay de 1933, obra de Irureta Goyena. Irureta Goyena era un penalista liberal realmente, a través de las clases de él se percibe una impronta de tipo carrariana, de Francesco Carrara más bien, pero bueno, se ve que el hombre estuvo se deslumbró directamente con la pretensión técnico-jurídica del Códice Rocco.
el códice Rocco se difunde por América Latina diciendo que era un código que no respondía a ninguna ideología, sino que era simplemente un código técnico, jurídico. Es mentira, es un código fascista, no cabe la menor duda. La, eh, la expropiación estatal de todos los bienes jurídicos queda muy clara en el códice Rocco, y este doppio binario, esta doble vía también, ¿no? De esto no cabe duda. También es receptado esta doble vía en Brasil en el Código Vargas de 1940. Años después Brasil va a derogar las medidas de seguridad directamente. Uruguay las derogó, después las restableció, etc. Con esto, con esto se va desarmando el sistema de la doble vía, pese a que se mantiene la vigencia de la totalidad del código. Por los años 1960, un notorio grupo de juristas, de penalistas latinoamericanos, comienza la tarea de redactar un código tipo, un código penal tipo para América Latina. Código penal tipo que confiaba en aquel momento en que se podían mejorar las circunstancias, los sistemas penales, la aplicación de sistemas penales en América Latina, mejorando técnicamente la calidad de las leyes, y entonces hace un proyecto de código que termina la parte general, empezó un poco la parte especial, define muy bien el delito, etcétera, todo eso lo trata de definir de la mejor manera, deja en el aire la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, trata con un enorme descuido a las medidas de seguridad, realmente abre la posibilidad de medidas de seguridad con un descuido que es verdaderamente riesgoso. Y finalmente, bueno, la Secretaría estaba en el Instituto de Ciencias Penales de Chile, y finalmente entra, bueno, esta tarea se interrumpe después de unas reuniones agónicas, una en Buenos Aires, otra en Madrid, en tiempos ya de dictadura de seguridad nacional. Hoy influye en algunos códigos penales de América Central, tiene alguna influencia en la redacción de algunos códigos penales de América Central, pero en definitiva hoy es un texto olvidado. En Europa ha habido varias novedades. El Código Penal de Portugal, hacia 1970, la reforma penal alemana, ya vimos la discusión cuando hablamos de Roxin, la discusión entre los dos modelos, entre el proyecto oficial y el proyecto alternativo, que termina en una compatibilización que concluye en el Código Penal de 1974. Austria, por su parte, también aprovecha toda la discusión alemana, pero no la repite en su país, sino que aprovecha los resultados de Asia. Es un código bastante orgánico, bastante simpático, digamos, hacia 1974. España sancionó un nuevo código penal en 1995. Francia también archiva finalmente el Código Napoleón, después de múltiples reformas que tenía el Código Napoleón vigente. En fin, en líneas generales, pero todos estos textos se sancionan y empiezan a ser inmediatamente reformados, retocados, en fin, cada código penal responde, si está bien hecho, es una ley que responde a una cierta arquitectura. Hay códigos penales que uno los lee y da la impresión, bueno, qué sé yo, el Código Napoleón da la impresión de un código hecho por un militar prácticamente, un cuartel casi. El código de Feuerbach parece el rococó. El códice Rocco, uno, no sé, le da la sensación de estar en la Stazione Centrale di Milano, ¿no? Un monumento al fascismo así cuadrado. El código austríaco entre los modernos da la impresión de ser uno de esos edificios de cristal con ascensores transparentes, etc.
Bueno, cada código tiene una cierta arquitectura. Cuando se empiezan a retocar, a reformar, a meter disposiciones adentro, etcétera, lo que queda es un desastre, ¿no? Es como esos edificios a los que se le empiezan a hacer, a poner separadores de madera, tabiques, se mete un baño donde se les ocurre. Es decir, pierden la armonía que tiene que tener una ley que trata de sistematizar ordenadamente todas las disposiciones referidas a la materia penal para hacerla comprensible, para hacerla más fácilmente aplicable, etc. Sin contar con las leyes penales especiales o extracódigo que se van sancionando, que configuran verdaderamente una nueva recopilación, restauran el sistema de recopilación de alguna manera. Y efectivamente, sí, yo lamento mucho desilusionarlos, pero nos asomamos a una materia donde la inestabilidad legislativa es verdaderamente constante. Una materia que como es tan íntimamente vinculada a lo político, que lo coyuntural, los intereses, la dinámica de intereses políticos, coyunturales, económicos, etcétera, incide inmediatamente y resta estabilidad a cualquier código, por bueno que sea. Con lo cual, vamos regenerando aquella confusión legislativa de las recopilaciones, de las ordenanzas, etcétera. Vamos desandando el camino del enciclopedismo y, bueno, vamos dificultando nuevamente la conciencia de ilicitud del ciudadano a tal punto que para superar estas dificultades también, incluso hoy se presume, se quiere volver a presumir la presencia, la conciencia de ilicitud de alguna manera. Bueno, nos queda la última exposición respecto de estas cosas, que la vamos a hacer referida ya concretamente a la dinámica de nuestra legislación penal argentina en la próxima clase. Por ahora hemos terminado. Gracias.